Introducción. Registros. Un registro es un grupo de celdas de almacenamiento binario, adecuadas para mantener información binaria. Un grupo de flip-flop constituye un registro, ya que cada flip-flop es una celda binaria capaz de almacenar un bit de información. Un registro de n bit tiene un grupo de n flip-flop y es capaz de almacenar cualquier información binaria que contenga n bits. Además de los flip-flop, un registro puede tener compuertas combinacionales que realicen ciertas tareas de procesamiento de datos. En su definición más amplia, un registro consta de un grupo de flip-flop y compuertas que efectúan una transición. Los flip-flop mantienen la información binaria y las compuertas controlan cuándo y cómo se transfiere información nueva al registro. Introducción. Registros de desplazamiento. Un registro de desplazamiento es una cadena de flip-flops tipo D, interconectados de tal modo que la información almacenada en ellos experimenta un corrimiento hacia la izquierda o hacia la derecha con cada pulso de reloj. Esto significa que cada vez que ocurre un pulso de reloj, el bit almacenado en cada flip-flop de la cadena se transfiere o desplaza al flip-flop siguiente o adyacente. Los bloques individuales que representamos en la siguiente figura nos muestra cómo se desplaza o cómo opera un registro de desplazamiento. El primer pulso de reloj ingresa el bit 0, el segundo el bit 1, y así sucesivamente. Después de ciertos pulsos, nos muestra el número o cadena de bits que ha sido transferida al registro. Si la entrada de datos se mantiene en ceros y se aplican pulsos de reloj, la palabra previamente almacenada será expulsada bit por bit. Introducción. Tipos de desplazamientos. Tipos de desplazamiento utilizados en los registros de desplazamiento. Según entradas-salidas, PS. En los registros de desplazamiento, se tienen los siguientes tipos de desplazamiento, los cuales se han diseñado de acuerdo a la función propia del registro, los cuales permiten tener una variedad de posibilidades. Entrada serie. Salida serie. Desplazamiento a la izquierda. En este método de desplazamiento, tanto la entrada como la salida de cada bit es en serie, con desplazamiento a la izquierda. Entrada serie. Salida serie. Desplazamiento derecha. En este método de desplazamiento, tanto la entrada como la salida de cada bit es en serie con desplazamiento a la derecha. Entrada paralelo. Salida serie. En este método de desplazamiento, la entrada de cada bit es en paralelo y su salida es en serie. Entrada serie. Salida paralelo. En este método de desplazamiento, la entrada de cada bit es en serie y su salida es en paralelo. Entrada paralelo. Salida paralelo. En este método de desplazamiento, la entrada y la salida de cada bit se hace de forma paralela. Rotación a la derecha. En este método, el desplazamiento de cada bit es en rotación y su sentido es hacia la derecha. Rotación a la izquierda. En este método, el desplazamiento de cada bit es en rotación y su sentido es hacia la izquierda. Clases de registros número 1. Registro serie, serie. Registro de desplazamiento de entrada serie, salida serie. Es el registro más sencillo, en el que recibimos la información en serie y en la salida obtenemos también en serie, pero retarda a tantos ciclos de reloj, como número de biestables compongan el registro. Funcionan de la siguiente forma. Partiendo de que en el inicio todos los biestables están reseteados Q igual 0, en el primer flanco de subida de la señal de reloj, o bajada, dependiendo del biestable, el contenido de la entrada del primer biestable pasa a la su salida que es a su vez la entrada del segundo biestable. Este tipo de registro se suele usar como unidad de retardo. Entrada serie, salida serie. En el registro de desplazamiento serie, la entrada es bit a bit por un extremo y la salida es bit a bit por el otro extremo.
Haga clic en el pulsador y observe el desplazamiento de los bits en el circuito y en el diagrama de tiempos. Clases de registros número 1. Registro serie, paralelo. Registro de desplazamiento de entrada serie, salida paralelo. En este tipo de registros, la información se recibe en serie y la salida la obtenemos en paralelo, una vez transcurridos tantos ciclos de reloj como biestables compongan el registro. Las salidas Q están conectadas a las entradas del biestable y a su vez a la salida en paralelo. El funcionamiento es igual que el anterior, pero dependiendo del número de biestables y al terminar el ciclo de reloj, tenemos una salida de tantos bits en paralelo como número de biestables. Entrada serie, salida paralelo. En el registro de desplazamiento serie, paralelo, la entrada de datos se hace, bit a bit, serie. Y la salida en paralelo. Cada biestable ofrece su propio bit de salida. Al final los bits de datos se almacenan todos a la vez. Clases de registros número 1. Registro de desplazamiento de entrada paralelo salida serie. En este tipo de registro, la información se introduce en el registro, en paralelo simultáneamente en todos los biestables. Por el contrario, la salida de los bits se obtienen en serie, una vez transcurridos tantos ciclos de reloj, como número de biestables compongan el registro. Se realizan conjugando con un circuito combinacional, y otra entrada que llamamos shift load, con una entrada directa y otra invertida. Cuando se produce en un flanco activo de reloj, se produce un paso de las entradas al registro de datos, a través del circuito combinacional. Cuando está a nivel alto, las puertas permiten el desplazamiento en serie, hacia la derecha de los bits almacenados, produciéndose la salida de todos los datos una vez transcurridos los ciclos de reloj. Es útil a la hora de convertir datos paralelos a serie, para poderlos enviar por un cable. Clases de registros número 1. Registros paralelo, paralelo. Registro de desplazamiento de entrada paralelo salida paralelo. En este tipo de registros, la información introducida simultáneamente en los biestables paralelo y cuando se produce en un flanco activo de la señal de reloj, los datos se obtienen también a la salida en paralelo. Entrada paralelo, salida paralelo. En el registro de desplazamiento paralelo, paralelo, cada biestable tiene su propio bit de entrada, y cada biestable ofrece su propio bit de salida. Haga clic sobre el pulsador para ver el desplazamiento de los bits. Clases de registros número 2. Registros bidireccionales. Un registro de desplazamiento bidireccional es aquel en el que los datos se pueden desplazar a la izquierda o a la derecha. Puede habilitarse mediante el uso de un circuito lógico de compuertas, que capacite el desplazamiento de un bit de datos de una etapa a la siguiente a la derecha o a la izquierda, dependiendo del nivel de una línea de control. Registros bidireccionales. El registro bidireccional tiene la opción de elegir la dirección en que se transmiten los datos. Estos registros tienen una señal de control, modo, que permite seleccionar el sentido de desplazamiento de los datos. Haga clic sobre el pulsador para desplazar los bits en sentido hacia la derecha.
Clases de registros número 2. Registros de desplazamiento universal. Existe un circuito en el mercado que se denomina registro universal, ya que permite todos los tipos de registros de desplazamiento que hemos estudiado. Para seleccionar el modo de funcionamiento, dispone de dos líneas de control que van conectadas a un multiplexor. Estas líneas de control seleccionan la forma de conectar los biestables y así funcionar de una forma u otra. Aplicaciones. Se utilizan donde se necesite un almacenamiento temporal de información, por ejemplo, conectados a las salidas de circuitos combinacionales aritméticos, para recoger el resultado de una operación, para almacenar operaciones intermedias o proporcionar información estable a un sistema de representación por displays. Los distintos registros comparten líneas comunes llamadas buses, tanto para recoger la información del bus como para volcar la información al bus, pero no todos los registros a la vez, sino uno y después otro. Mientras un registro vuelca su información al bus, otros registros conectados al mismo bus permanecen en estado de alta impedancia. También se suele utilizar para almacenar datos y direcciones en las operaciones de escritura y lectura de las memorias por parte de los microprocesadores.